Sí, es Matías verdad. Velázquez, ya. Sí, es verdad. Cuando ingresan con estos seudónimos cuesta mucho identificarlo, así que por lo menos la mayoría tiene su nombre puesto en la pantalla y el que no Sí. lo coloca en el chat o nos avisa quién es. Ya, chiquillos, bueno, ya nos saludamos. Vamos a comenzar entonces ahora a Francia trabajar la Figueroa es geometría. el Fernando. ¿Sí, Patricia? Sí. Ya, tía Pati, vamos a comenzar la clase entonces, ¿ya? No, Francia Figueroa es el Fernando. Sí, es Ya, Fernando Ramos. Ya, chicos. Entonces, nosotros estamos trabajando la clase de geometría. Aquí es clase número 2, aquí me equivoqué. Clase número 2 de geometría. La vamos a poner encimita aquí para que no se nos vaya a olvidar. Es la clase número 2 hoy día del módulo número 4. La semana pasada estuvimos trabajando todo lo que eran conceptos chiquititos. ¿Se acuerdan? Trabajamos lo que era el punto, el plano, la recta, el rayo y el segmento. ¿Cómo podríamos definir el punto ahí en palabras muy simples? ¿Qué era el punto? ¿Quién se acuerda lo que era el punto en geometría? Por donde se parte. Me daba la Una ubicación, ubicación. correcto. Es decir, si yo hago esto en este minuto, ¿qué hice ahí? Un punto. El punto me da la ubicación, me da la coordenada donde yo voy a partir a dibujar. Ahí puse mi origen, ese es el origen. ¿Y a qué le llamábamos plano? A la superficie donde vamos a dibujar. Correcto, plano era, cierto, la superficie donde vamos a dibujar. Es decir, el plano en este minuto para mí es mi pantalla. Y que está formada por puntos. Exacto, exactamente. ¿Y cuál era la recta? Una línea recta sin fin. Ya, ¿y esta recta tenía principio y final? No. No, entonces la recta, a partir del punto que yo partí como origen, la vamos a dibujar ahí y tiene una flecha para allá y tiene una flecha para acá. Es decir, es infinita para ambos lados. ¿Y el rayo? ¿Qué pasaba con el rayo? Que es cortada por un punto y que después Tiene por el otro final. lado es infinito. Ya, muy bien. Es como una recta, pero aquí partíamos con un punto y infinito para el otro lado. Bueno, vamos a imaginar que está muy derechito, ¿ah? ¿Y el segmento? ¿Qué pasaba con el trozo de segmento? una recta. ¿Ah? Un trozo de una recta. Es Que el tiene trozo de una principio y recta. final. Exacto. Que tiene un principio y tiene un final. Ahí y acá. Bueno, cuesta mucho dibujar, yo no lo hago con regla. El rayo está por números, los puntos. Exacto. Acá tenemos el segmento. Tiene un principio que sería desde el punto A hasta el punto B. Esto es un segmento, está delimitado. El rayo está delimitado en el principio, pero no sé dónde termina. En cambio, la línea o la recta es infinita para ambos lados, que es lo que tenemos acá. Esto lo vimos la semana pasada. Y el plano donde yo estoy dibujando. En este minuto el plano para mí será entonces mi pantalla, ¿cierto? Para ustedes sería el cuaderno. Hoy día vamos a trabajar los tipos de rectas. Igual como lo hicimos la semana pasada, necesito que trabajen siempre con, ojalá, lápices de colores que puedan tener a mano y con regla, ¿ya? Siempre con regla. Vamos a tomar apunte de lo más importante. No es necesario que copie todo lo que está, pero sí lo más medular. Eso lo va copiando en su cuaderno y después cuando ya la clase está grabada en LIRMI, la puede volver a revisar y complementar. Tenemos tres tipos de rectas. Una es la recta paralela. Esta recta paralela es la que nunca se corta. Si se fijan, va para allá, va para acá, pero nunca se van a cruzar. Van exactamente en la misma dirección. Pueden estar ubicadas de arriba hacia abajo, pueden estar ubicadas para allá, pueden estar así. La ubicación que tengan da lo mismo. Alguien está ingresando, vamos a dar el ingreso acá. Lo importante en la recta paralela es que nunca se cruzan. Pueden estar hacia arriba orientadas, en forma diagonal, hacia abajo, como ustedes la quieran dibujar, pero nunca se pueden cruzar.
Estas son rectas paralelas, que nunca se cruzan. En cambio acá tenemos las rectas que son perpendiculares. Estas rectas sí se cruzan, fíjense, aquí se cruzan. Y se cruzan formando ángulos de 90 grados, como yo les pongo acá, de 90 grados. Forman 4, miren, 1, 2, 3 y 4 ángulos de 90 grados. Estas se llaman perpendiculares. Y después tenemos otro grupo de rectas que se llaman las rectas secantes. Estas secantes se cortan también, fíjense, ahí, se cruzan, pero se cruzan en cualquier punto, es decir, forman cualquier ángulo. No a la diferencia de las perpendiculares que se cruzan, pero forman un ángulo de 90 grados. En cambio acá puede ser cualquier ángulo. ¿Comprenden la diferencia de las tres rectas? Hágame con los deditos, Sí. porque recuerden que yo no los veo. Sí. Y bien. Ahora me gustaría que me dieran ejemplos de la vida cotidiana. Miren para su alrededor, miren su casa. ¿Dónde podemos encontrar rectas paralelas, perpendiculares y secantes? Recuerden que vimos que en geometría, la geometría la encontramos en todas partes de nuestra casa, en la calle, donde yo voy, hay geometría. Entonces, miremos a nuestro alrededor y dónde podemos encontrar rectas paralelas, por ejemplo. En mi compu. ¿En el compu? ¿Ya? ¿En qué parte del compu puedes encontrar? Arriba y abajo y al lado y al otro lado. ¿Ya? Es decir, es como que si yo mirara mi celular, dices tú, y por ejemplo, esta con esta son paralelas y esta con esta también lo son. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo de rectas paralelas? Tía, la puerta. Sí. La barra de las cortinas. La barra de las cortinas. ¿Ya? Tienes dos barras de cortinas. Una que va al visillo y la otra va a la cortina gruesa. Exactamente, también son paralelas. Tía, la puerta. La puerta, también. Si me imagino que esta fuese mi puerta, un lado y el otro lado. Perfecto, también son rectas paralelas. ¿Y perpendiculares dónde podemos ver? Santiago, mira tu pared. Yo te estoy mirando a ti. Mira tu pared. ¿Qué tipo de rectas ves tú ahí en el diseño que tiene tu pared? Paralelas. ¿Hay paralelas? Bien, tú tienes paralelas en ese diseño. ¿Y perpendiculares ven por ahí? Miren el Sí. piso. ¿Sí? En el piso generalmente los que tienen cerámica, ¿cómo son las líneas? Cuadradas. Cuadradas. ¿Y te fijas que generan esta forma, la forma que pusimos aquí? Acá tengo una cerámica, acá tengo otra, sí. otra y otra. ¿Se El fijan? techo. ¿El qué? El techo. En el techo también tenemos, claro, están los vértices. Bien. ¿Y secantes? En la vida cotidiana, ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, también una recta secante? En la calle. En la calle. Excelente ejemplo. Se fijan que una calle va para acá y la calle la otra va para allá. En algún minuto esas calles se cruzan, pero no necesariamente en los 90 grados. Excelente. Entonces, tres tipos de rectas. Las rectas paralelas, que nunca se van a cruzar. Las rectas perpendiculares, que se van a cruzar formando ángulo de 90 grados. Y las rectas que son secantes, que también se cruzan, pero en cualquier ángulo. ¿Perfecto? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Me hacen con los deditos si estamos bien? Ya. Bien. Excelente. Ahora vamos a trabajar el concepto de los polígonos. Los polígonos tienen como una definición que es una figura plana y cerrada. Es una figura plana y cerrada. Ese es el concepto de un polígono. Eso es un polígono. Una figura plana y cerrada. Todo lo que yo tengo acá dibujado son polígonos. Son figuras planas y cerradas.
El nombre que va a tener cada uno de los polígonos va a depender del lado, de la cantidad de lados que tiene cada uno. Por ejemplo, este es el primer polígono que yo voy a encontrar, que tiene 3 lados. 1, 2, 3 y se llama triángulo. Tiene el prefijo tri. Y tri significa 3, por lo tanto 3 lados. Después, si le agregamos un lado más, sería cuá, prefijo cuá. Cuá significa 4. Viene de, entonces, cuadrado. O cuadrilátero también podría ser. Después tenemos penta. Penta. ¿Quién me puede decir una palabra que empieza con penta? Pentágono. ¿Vale? Ya, el pentágono. Otra más. Una que ocupa mucho en la clase de música. Pentagrama. Pentagrama, excelente. ¿Y cuántas líneas tiene el pentagrama? Hagan memoria. Eso. 5. ¿Pero Muy qué bien. es el pentagrama? ¿Qué es el pentagrama? Donde el profesor de música hace la llave cuando coloca las notas. Do, re, mi, sol. Acuérdense del cuaderno de música. Trae unos pentagramas. Entonces la palabra penta, como el pentagrama, tiene 5 líneas. Igual el pentágono. Pentágono tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Después tenemos hexágono. Hexa significa 6. Por lo tanto, nuestra figura va a tener 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le agregamos un lado más, sería heptágono, 7 lados. Y así, por cada lado que le vamos a ir agregando, vamos a ir cambiando el nombre. Octógono tiene 8 lados, eneágono tiene 9 lados, decágono tiene 10 lados, endecágono tiene 11 y dodecágono tiene 12 lados. Dode, ende, deca. Como década, ¿se acuerda? Década, una década también tiene 10 años. Entonces, deca significa 10. Por lo tanto, lo importante es que aprendamos hoy día que los polígonos son figuras planas y cerradas y que el nombre que ellos van a ir adquiriendo va a depender de la cantidad de lados que yo tenga. Si yo les hago esta figura que están acá, miren para acá. ¿Esto sería una figura? No. No. ¿Y esto? ¿Sería un polígono? No. ¿Por qué no es un polígono lo que yo dibujé acá? Que no está cerrada. Porque no está cerrado, muy bien. Y si yo ahora hago esta cosa bien rara, así. Pero esto tiene que quedar muy derechito, ¿eh? Bueno, ahí derechito. Ya, supongamos que está muy derechito. ¿Será una figura? Sí. Es una figura. Es un polígono. Es un polígono porque no se corresponde con el concepto. Es un polígono porque es una figura plana y cerrada. ¿De acuerdo? Sí. Ya, perfecto. ¿Anotaron los nombres, chiquillos? Pueden colocar triángulo 3, cuadrado 4 y después con calma pueden hacer los dibujos. Pentágono, ¿perdón? ¿Este va a estar el IRMI? Sí, va a estar el IRMI. Pentágono, 5 lados, hexágono, 6, heptágono, 7, octógono, 8, eneágono, 9, decágono, 10, endecágono, 11, dodecágono, 12, ¿ya? Y después con calma ustedes pueden hacer los dibujos. Lo importante por ahora es que aprendamos que los polígonos son figuras planas y cerradas. Y que el nombre va a depender. todo eso? Lo que está en la definición acá lo escribimos, esto sí. Y como les acabo de decir, los dibujos los pueden hacer después con calma, ¿ya? ¿Y se puede esperar un ratito por fin? Me espero un ratito, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, importante no olvidar polígonos, figura plana y cerrada, y que el nombre va a depender de la cantidad de lados que la figura tenga. Voy a dar ingreso, voy a correr un poquito la pantalla. ¿Quién está ingresando? Nicolás Figueroa.
¿Podemos avanzar? Sí. Ya. Recuerden que después ustedes pueden retomar y ordenar bien su cuaderno con los dibujos. Ya voy a esperar un poquito que iba en el uso. Ya, ok. Ahora le hago la siguiente pregunta, que decía en la diapositiva siguiente, como reflexión. ¿Cuál es el polígono más pequeño que existe? El triángulo. El triángulo. ¿Podrá existir un polígono más chico? No. No. ¿Por qué no? Porque si yo si yo hago esto con dos lados, me queda abierto. Por lo tanto, eso no es una figura, no es un polígono. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el polígono más pequeño que existe es el triángulo. ¿Puedo avanzar? Me avisan. Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el polígono más pequeño que existe? Ya dijimos que era entonces el triángulo, porque tiene 3 lados. Si alguna figura tuviese 2 lados, me queda abierta. Por lo tanto, ya no es un polígono. Triángulo. Ya. Ahí nos queda bien fea la escritura, pero con este lápiz es difícil escribir. Vamos a clasificar los polígonos ahora. Ya sabemos entonces que los polígonos son figuras planas y cerradas. Ahora los vamos a clasificar de 2 maneras. Tenemos algunos que se llaman regulares y otros son irregulares. ¿Cuáles serán los regulares? Como dice la definición, son aquellas figuras que los lados y ángulos son iguales. Todos los polígonos regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales. ¿Quién me habló? Los cuadrados, tía. Por ejemplo, el cuadrado. Muy bien, excelente, porque tienen sus ángulos y sus lados iguales. En cambio, los polígonos irregulares son todas aquellas figuras en que lados y ángulos son distintos. Copie la definición para que podamos ver ejemplos. Pero muy bien, ya me dijeron que el cuadrado es un polígono regular. Excelente. ¿Listo? No, tía. Me avisan. Polígonos regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales. Lados y ángulos. En cambio, los irregulares tienen sus lados y ángulos distintos, de diferentes medidas. Tía, ¿todo esto va a estar en IRMI? Sí, la clase está siendo grabada, por lo tanto la clase va a estar en línea. Por eso yo les digo, vayan colocando como el resumen, la idea central, y después vamos completando cuando ya puedan ver la clase. Voy a cambiar la pantalla para dar un ingreso. ¿Quién ingresó? Juan Ignacio, me parece que es. Juan Ignacio. Me avisan si puedo cambiar la pantalla. ¿Ya, chiquillos? Ya, tía, ya terminé. Ya, avanzamos. Ahora tenemos ejemplos. Dijimos entonces, los polígonos regulares tienen sus lados y ángulos iguales. Acá los tenemos. Por ejemplo, el cuadrado tiene sus lados iguales, 1, 2, 3, 4 lados iguales, y los ángulos son de 90 grados, todos iguales también. El triángulo, pero no todos los triángulos, el triángulo equilátero, que tiene todos los ángulos y sus lados también iguales.
el pentágono regular, aquí lo tenemos dibujado, y el hexágono. Todos ellos son ejemplos de polígonos regulares. En cambio acá, tenemos ejemplos de polígonos irregulares. Puede ser un triángulo, por ejemplo, un triángulo escaleno o un triángulo isósceles. Acá tenemos una figura que es 1, 2, 3, tiene 4 lados, es un cuadrilátero, pero irregular, porque todos los ángulos son distintos. Acá también tenemos un polígono irregular que sería un pentágono. Si se fijan, acá los ángulos también son distintos. Este con este son distintos. Y acá tenemos otro ejemplo de hexágono, en donde también este ángulo que está aquí, si se fijan, es distinto al ángulo que está acá. Este es un ángulo mucho más abierto, es un obtuso. En cambio, este es un ángulo agudo que tenía esa forma. ¿Observan las diferencias? ¿Se fijan que son distintos? Si yo mido con una regla, por ejemplo, este lado que está aquí es distinto al lado que está acá. Este es mayor, este es más pequeño. También es distinto al lado que está aquí. Por lo tanto, es un polígono irregular. Es un cuadrilátero, pero irregular. De acuerdo a lo que estamos viendo acá. Reflexión, les pregunto yo a ustedes. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿dónde podemos ubicar al rectángulo? ¿Qué será el rectángulo? Un polígono ¿Qué número irregular. es? Un polígono irregular. Ya, ¿y por qué podrá ser irregular el rectángulo? Porque un lado es más largo que el otro. Bien, ¿quién me está hablando? A ver, ¿quién me respondió? Isidora Guerra. Isidora, excelente tu análisis, muy bien. Les comento que el rectángulo siempre ha sido uno de los polígonos que ha estado como en la duda, porque, claro, tiene los 4 ángulos iguales, tiene 4 ángulos rectos, pero los lados son distintos. Por lo tanto, ¿es o no es un polígono regular? Y finalmente se llegó a la clasificación que no, solamente el cuadrado es un polígono regular. Muy bien, Isidora. Y aquí lo vemos. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, ese es igual, de igual medida, y también tiene todos sus ángulos iguales, todos de 90 grados, por lo tanto es regular. Es un polígono regular. Le vamos a colocar las letras. En cambio, tal como dice Isidora, vemos el rectángulo acá. Este lado es igual con este, que serían lados paralelos. Pero este que está aquí es igual a ese, pero distinto con ese. Por lo tanto, sí tienen los ángulos iguales también, sus ángulos son de 90 grados, pero estaría dentro de los polígonos irregulares porque no son sus lados todos iguales. Siempre el triángulo ha estado como en la dicotomía, lo ubicamos como regular o irregular. ¿Consultas hasta aquí, chiquillos? ¿Duda? ¿Consulta? No, ¿Nada? ¿Clarito? sí. Bien, seguimos. Vamos a trabajar ahora el triángulo. Colocamos como título el triángulo. Y ya dijimos recién entonces que el triángulo es el polígono más pequeño que existe. 3 lados para que su figura pueda estar cerrada. Entonces el triángulo es el polígono más pequeño que existe. ¿Cómo vamos a clasificar a los triángulos? Los triángulos los vamos a clasificar de acuerdo a la medida de sus lados y también a las medidas de sus ángulos. Y entonces tenemos tipos de triángulos. Si clasificamos por los lados, es decir, cuánto mide cada lado, o si clasificamos según sus ángulos. Tenemos esas dos opciones para poder clasificarlos. Y nos vamos a recordar entonces que cuando clasificamos por la medida de sus lados, se llaman triángulos equiláteros. Es decir, los 3 lados son iguales. Si yo los dibujo con la regla, cada lado, por ejemplo, va a tener 5 centímetros en cada uno. Por lo tanto, es equilátero. 3 lados son iguales. Pero si yo ahora los dibujo con la regla y digo acá que este lado va a tener 5 centímetros, este también,
Pero este lo voy a dibujar de 3. Entonces va a tener 2 lados iguales y se llaman isósceles. Ahí dice, 2 lados iguales son isósceles. Pero ahora voy a dibujar con la regla y los voy a dibujar a todos distintos. Este va a ser más grande, este un poco más chico y este aún más pequeño. Es decir, ningún lado es igual, se llaman escaleno. Y ahí yo lo estoy clasificando de acuerdo a las medidas, de acuerdo a la longitud de sus lados. Esa es la primera clasificación. Vayan tomando apunte. Después los ordenan, después revisan de nuevo el PPT o el video y los hacen ahí bien ordenaditos con su regla. Por ahora es importante que nos quede claro que vamos a clasificar de 2 maneras, según la medida de sus lados. Entonces van a ser equiláteros, isósceles o escaleno. Y también podemos clasificarlos de acuerdo a sus ángulos, a cuánto miden sus ángulos. Por ejemplo, tenemos el primero. Fíjense que aquí tengo un ángulo recto. ¿Lo ven ahí? Un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo se llama triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. En cambio, el que tenemos acá tiene solamente ángulos agudos. ¿Se acuerdan que hacíamos así con los deditos? Agudos. El de arriba, el de acá y el del otro lado. Como son los 3 agudos, se llaman triángulos acutángulos. Acutángulos. Ahí lo tenemos. Sus 3 ángulos son agudos. Pero vemos el que está acá, y este, aquí en esta parte, es caída. Nos queda una cosa así. Partimos del ángulo recto y este se nos cae. Por lo tanto, forma un ángulo obtuso. Acá, un ángulo obtuso. Estos 2 que están acá son agudos, pero este es obtuso. Y entonces se llama ángulo obtusángulo. Esos son los tipos de triángulos que nosotros debemos conocer, debemos manejar, y así se clasifican, por la medida de sus lados y por la medida de sus ángulos. ¿Alguna duda? ¿Me van preguntando? No. ¿Algo que no se haya entendido? Hágame con los deditos. ¿Nada? ¿Bien? ¿Consultas? ¿No hay por aquí? Bien, Anita me está mostrando un triángulo. Bien, excelente. Entonces clasificamos de 2 maneras. Tía, no hay preguntas en el chat, por si acaso. Gracias, tía Pati. Ellos saben encender su micrófono y me van siempre ahí preguntando al tiro. Clasificamos entonces de 2 maneras, por la medida de los lados y por los ángulos. ¿Puedo avanzar, chicos? Me avisan. Sí. ¿Sí? Ya. Ahora quiero que realicemos la actividad aquí dentro de la clase. Quiero que tomen su regla y que me dibujen 6 triángulos grandes, todos diferentes. Nada más que eso. Quiero que los dibujen. Esa es La regla que nos pidió la clase. Sí, la regla que ustedes tengan. La regla que ustedes tengan, y van a tomar su cuaderno y me van a dibujar 6 triángulos. Grandes para que los podamos medir después, ¿ya? Dibujen 6 triángulos, todos diferentes. Solamente eso tienen que ¿Y hacer. esta es la única actividad de la clase? ¿Cómo? ¿Esta es la única actividad de la clase? Sí, en la clase de hoy estamos viendo entonces conceptos de polígonos, clasificación de los polígonos, triángulos y clasificación de los triángulos. Entonces, ¿qué actividad vamos a hacer en este minuto? Vamos a construir triángulos. Quiero que me construyan en su cuaderno, con la regla, 6 triángulos grandes, de diferentes medidas. No tienen que medir nada, solamente construirlos. ¿Ya? Cuando los tengan construidos, nos van avisando. 6 triángulos diferentes. Eso quiero que dibujen en su cuaderno. 6 triángulos diferentes. Siempre dibujarlos con la regla y me los van a ir mostrando en la pantalla.
La tía abandonó la reunión. ¿Ya esto se envía al IRMI? ¿No? ¿La vamos a trabajar ahora? Ah, bueno. Sí. Se me cayó la señal, parece a mí recién, como que se me borraron todos, ¿sí? Y volvió sola. Tía, no terminé de escribir. Ya. ¿Quién dibujó sus 6 triángulos? Solamente es dibujar triángulos, nada más. 6 triángulos diferentes. ¿Quién ya los hizo? Construcción de triángulos. 6 triángulos diferentes. ¿Quién los hizo? Yo. Ya. Bueno, si no alcanzamos a terminarlos durante la clase, los suben después por LIRMI, pero la idea es que lo trabajemos siempre en la clase. Ya, muy bien. Para los que ya terminaron de construir 6 triángulos diferentes, listo, Camila, muy bien, me van escribiendo en el chat, nos van avisando. Ahora Listo, profesora. van a tomar la regla y los van a medir. Ahora van a medir cada uno de sus lados. Número 1, solamente entonces dibujamos los triángulos. ¿Ya lo hicieron? Ahora van a medir. Número 2, Pero la medición de mido todo y después lo sumo o... no, vamos a medir cada lado, nada más. Vamos a medir cada lado. Me cuesta mucho escribir con este lápiz. Medir cada lado. Tía, a mí no se me ve su pantalla. La otra. A lo mejor cuando, espérenme, donde no se nos cayó la señal recién. Ya. Gracias por avisarme. Ahora se nos va a ver. ¿Ahora? Sí. Ya, perfecto. Entonces, número 1 ya lo hicimos. Solamente teníamos que dibujar 6 triángulos. Ahora vamos a medir cada lado. Nada de sumar. Dibujamos un triángulo recién. Todos lo hacen con su regla. ¡Ay, qué feo me quedó! ¡Qué chueco! Ustedes con su regla, por supuesto, y ahora van a colocar aquí la medida de ese triángulo. Acá colocamos la medida de ese triángulo, de ese lado, perdón, de ese lado, y acá colocamos la medida de ese lado. Vamos a utilizar la regla para medir. Se mide desde acá, de ese puntito, de ese vértice. Voy a mostrar mi regla. Recuerden que la regla, partimos aquí con el 0, ¿cierto? Entonces ahí colocamos el 0 para medir hasta el otro vértice, hasta acá. Y coloco mi medida aquí, de este lado. Lo mismo acá. Pongo la regla en el punto 0 y medimos hasta el otro vértice. Siempre trabajen con regla. Aquí a mí me cuesta mucho seguir la línea derecha con este lápiz.
de vértice a vértice y coloquen su medida y lo mismo en el tercer lado. Esa es la actividad número 2. Vamos a medir ahora cada lado. Recuerden la regla, siempre se coloca desde el punto 0, ¿ya? De vértice a vértice vamos a medir. Importante también siempre colocar la unidad de medida. Nosotros estamos hablando en centímetros, ¿ya? 1, 2, la parte grande, recuerden, ahí está, centímetros. Por lo tanto, cada lado le tienen que colocar la medida 1, 2 centímetros con la unidad de medida. Medimos de vértice a vértice. De un puntito al otro puntito, ¿ya? Un lado del triángulo, luego el otro lado y luego el otro lado. Y colocamos acá cuánto mide cada lado. Recuerden colocar la unidad de medida, estamos hablando en centímetros. La idea es que siempre tratemos de trabajar dentro de la clase, así no les queda tarea para la casa, y vamos haciendo las consultas aquí mismo. ¿Cómo van esos dibujos? Le falta uno, bien. Súper. Terminé, profesora. Isidora, vas muy bien, más rápido. Bien, Isidora. Ya terminé. Maxi también. Entonces, ya medimos cada lado y ahora vamos al punto 3. Bien, Santiago. El punto 3 ahora es clasificar. Ahora vamos a clasificar de acuerdo a las medidas que nosotros tomamos. Vamos a clasificar por ejemplo, Isidora, dame un ejemplo de tu triángulo. ¿Cuánto medía tu triángulo? El primero que tú dibujaste. 4 centímetros de cada lado. Ah, te quedaron todos iguales. Sí, tenía 4, 4 y 4. ¿Cómo lo vamos a clasificar entonces? ¿Qué tipo de triángulo sería? Equilátero. Equilátero, muy bien. Entonces, en este ejemplo, a Isidora le dio que es un triángulo equilátero. Muy bien. Vamos a clasificar de acuerdo a la medida de los lados. Muy bien. Santiago, dame ejemplo de otro que hiciste tú. Yo hice uno que mide, un lado mide 2 centímetros, el otro mide 2 y el otro mide 3. Entonces, 2, 2 y 3. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Isósceles. 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 Muy bien, Santiago. Lucas, dame un ejemplo de uno que hiciste tú. Uno midió 3,2 centímetros, el otro 3,5 centímetros y otro 2,3 centímetros. O sea, te dieron todos diferentes. ¿Cómo lo clasificamos de acuerdo a las medidas de los lados? Teníamos equilátero, isósceles, sigue. Escaleno. Escaleno, como dice Maxi. Equilátero, los 3 lados son iguales. Isósceles, 2 lados son iguales y uno diferente.
escaleno son los tres diferentes. Entonces, Lucas, tienes uno escaleno en el primero. Leonardo, cuéntame uno tuyo. ¿Un triángulo, tía? Leonardo, Tía, ¿qué? ¿lo digo, no? ¿Sí? Dale. ¿Cuánto mide? Mide 3,5 por un lado, ¿Ya? por el otro mide 2,4 y por el otro mide 4 Ya. centímetros. Los tres lados te dieron diferentes. ¿Cómo lo clasificamos, Leonardo? ¿Isósceles? Mm, Sigue, sigue. Tenemos escaleno, perdón, tenemos equilátero, isósceles, escaleno. Si los tres lados son diferentes, se llaman escaleno. ¿Ya? Que no se te olvide, escaleno. Anita, cuéntanos uno tuyo, ¿cómo te dio? 2,7, 4,6, 5,9. También te dieron todos diferentes. ¿Cómo lo clasificas? Escaleno. Bien. Bien. Y así como dibujamos 6 triángulos, me van a dar, obviamente, diferentes. Me van a dar escalenos, me van a dar equiláteros, me van a dar isósceles. Lo importante es que ahora entonces empecemos a clasificarlos de acuerdo a las medidas que acabamos de medir. José Salinas, ¿estás conectado? No te había visto, José. Hola, qué gusto. Ya, José, cuéntanos. Prendan sus cámaras. Ya, José, para verte. ¿Cuánto te dio cuéntame uno que tú hiciste. ¿Qué medidas tienes? Uno mío de 3 centímetros, el otro lado 3 y el otro 2. Ya, excelente. ¿Cómo lo clasificamos? Tienes dos lados iguales y uno diferente. Isósceles. Bien, José, excelente. Isósceles, muy bien. Maxi Vivero, cuéntanos uno tuyo. Tenemos que dejar los 6 triángulos medidos y clasificados. Y estamos listos con la clase del día de hoy. Hoy día estamos clasificando nuestros triángulos. Ya, Maxi. Tía, a mí ¿Sí? me dio 3 y 3. 3, 3 y 3. Entonces, ¿cómo clasificamos? Equilátero. Equilátero. Muy bien, excelente. Tía, se me había ido el internet delante. Sí, a todos nos pasa. A mí también se me fue hace un ratito. Como que va y vuelve. He estado súper inestable estos días. Cosas que pueden pasar, no te preocupes. Pascal, cuéntanos, Pascal. Cuéntanos uno tuyo. ¿Cuánto te dio? Pascal, ¿estás por ahí? Uno me dio 3,6. El otro lado me dio 4,1. Y el otro 2,3. Todos diferentes, entonces. ¿Cómo lo clasificas? Escaleno. No sé. Escaleno, muy bien. Les cuesta un poquito de repente el término porque no lo tienen muy arraigado, ¿ya? Pero de a poquito se va haciendo más familiar. Equilátero, 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales. Y escaleno, los 3 lados iguales. Súper bien. La Fernanda Cortés, ¿cómo le fue a la Fernanda? ¿Está por ahí? Fernanda, ¿nos puedes contar cómo te fue? Lo está midiendo ya. Camila, ¿cómo vamos, Camila? Camila Garrido está por ahí. Bien, Camila, cuéntanos de uno tuyo. ¿Cómo lo logramos clasificar?
Uno me dio 3, el otro 3 y el otro 3 también. Todos te dieron 3. Entonces, los 3 lados iguales, ¿cómo lo clasificamos? Escaleno. Equilátero. La palabra equilátero, equi viene de equidad, como equitativo. Entonces, equi significa igual. Por lo tanto, equilátero viene de 3 lados iguales. Equi. No se les olvide. Bien. Lados equitativos. Equitativos, correcto. Equi. Cuando uno dice vamos a repartir en forma equitativa, estamos diciendo vamos a repartir en forma igual, ¿cierto? Equi. Entonces, equilátero. Los 3 son iguales, por lo tanto es un equilátero. Bien, Camila. La Francisca está, por hoy día no la he visto a la Francisca. Francisca, ¿estás? No te he visto. Francisca, ¿estás por ahí? No está, parece la Francisca, no la he visto hoy. Ariel, ¿cómo te fue? ¿Terminaste tu actividad? Sí. ¿Sí? Ya, compártenos uno. ¿Cómo te dio el primero? A mí el primero fue un equilátero. Ya. Y me dio 3 lados cada uno, o sea, equilátero. Ya, excelente, sin duda entonces. Los 3 lados iguales, un equilátero. Bien, Ariel. Agustina. Agustina Gras, ¿cómo le fue? ¿Estás por ahí, Agustina? Lo está midiendo, ¿ya? Fernando. ¿Cómo va Fernando? Midiendo todavía. Ya, no tiene ninguno todavía clasificado. ¿Y Pablo? ¿Cómo está Pablo Romo? Pablo, ¿estás por ahí? Acá. Ya, ¿cómo vas, Pablo? Bien. Ya, cuéntanos del primero, ¿cómo te dio? Equilátero 4 centímetros cada uno. 4 centímetros cada uno, muy bien. Ya, hagamos un resumen entonces, chiquillos. ¿Quién me puede decir lo que es un polígono? Resumamos la clase de hoy. Una figura cerrada y plana. Excelente. ¿El cubo es un polígono? No. El cubo no. No. ¿Por qué no podemos decir que el cubo es un polígono? Porque es plana. Exacto. O sea, porque no es plana. Exacto, porque el polígono es una figura plana. En cambio, el cubo tiene volumen. Por lo tanto, es un cuerpo geométrico. Muy bien. ¿Cuál es el polígono más pequeño que existe? El triángulo. El triángulo, muy bien, Isidora. ¿Qué más vimos hoy día? ¿Cómo clasificamos los polígonos? ¿Cómo los podemos clasificar? Polígono regular, polígono irregular. Muy bien. ¿Y el nombre que ellos llevan, de qué va a depender? De la cantidad de lados que tenga. Excelente. Va a depender de la cantidad de lados que va a tener esta figura. Si tiene 3 lados, es un triángulo. Si tiene 5, pentágono, que viene de penta. Si tiene 7, heptágono. Muy bien, de acuerdo a la cantidad de lados, entonces, es el nombre que tiene cada polígono. Excelente. Y se clasifican de 2 formas. Los regulares, que tienen ángulos y lados iguales, y los irregulares, que tienen sus lados y ángulos diferentes. Excelente. ¿Qué pasa con los triángulos ahora? Anita, cuéntanos tú. ¿Cómo clasificamos a los triángulos? Los triángulos son ¿Cómo los podemos clasificar? ¿Cómo clasificar? ¿Cómo los podemos ordenar? Por ejemplo, hoy día le estamos dando nombres, ¿cierto?
Ah, sí. ¿De acuerdo? ¿A quién le estamos dando esos nombres? El normal, el que tiene los lados todos iguales, se ¿Ya? llama equiláteros. Bien. El que tiene dos lados iguales, pero uno de otro tamaño, sería isósceles. Isos. Y el otro, que tiene todos los lados diferentes, sería escaleno. Escaleno, muy bien. Entonces lo que tú me estás diciendo, que los podemos clasificar entonces de acuerdo a la medida de sus lados, que con la regla vamos a medir cada uno de sus lados y de acuerdo a eso vamos a clasificar, ¿cierto? Y la otra forma de clasificar, ¿cuál era? Una es por sus lados y la otra por los... Por los ángulos. Por los ángulos, bien Maxi. Podemos clasificar por los lados, por la medida de sus lados, o por la medida de sus ángulos. ¿Y cómo vamos a medir los ángulos? Con el transportador. Con un transportador. Muy bien, excelente. Ya chiquillos, entonces hicimos hoy día la construcción de los 6 triángulos. Ustedes los tenían que medir para luego poder clasificar. Entonces, como ya la actividad está casi ya terminada, le van a tomar una fotito y la van a subir al IRMI para yo revisársela a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Consulta, chicos? ¿Dudas o les quedó claro? No, claro. Ya, excelente entonces. Cuídense mucho. Gracias, tía Pati, por habernos acompañado. Cualquier duda, me avisan en el correo. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Ya? Tía, una consulta. Dígame, tía. Quería echarle la última pasada si Martina Madrid estuvo. Parece que no. Madrid. Y Maxi Rubio tampoco lo escuché. No, Maxi no lo vi, no lo vi ni lo escuché. No. Ya, y la Francisca tampoco. Y eso Y fue. la Isadora Sala.